Ejercicio de electromagnetismo física 2, presentado por Rubí Tatiana Útima, Adriana Villamizar y David Vázquez. Introducción. A diario encontramos objetos como altavoces, tarjetas de crédito, motores eléctricos, entre otros, cuyo funcionamiento tiene como base el magnetismo. Un campo magnético es la representación matemática de la influencia magnética generada por imanes o por corrientes eléctricas. A continuación veremos un problema con campo magnético donde se usan algunos conceptos relacionados como flujo magnético, es el que cuantifica qué tan denso es el campo por unidad de superficie. Fuerza electromotriz inducida, es la variación del flujo a través de un circuito y provoca un movimiento de cargas. Corriente inducida, se genera de manera que se opone a la disminución o aumento del flujo magnético en una sección. Planteamiento del problema. En una región donde existe un campo magnético uniforme de 3.6 Tesla, se sitúa una espira de cobre de 6 centímetros de diámetro, como se muestra en la figura. A. Calcula el flujo del campo magnético que atraviesa la espira circular. B. Calcula la fuerza electromotriz inducida en la espira si el campo magnético disminuye hasta hacerse cero, en 0.4 segundos. C. Calcula la fuerza electromotriz inducida si en el mismo tiempo la espira gira 120 grados en torno a uno de sus diámetros. D. Calcula la corriente inducida en la espira en los dos casos anteriores. Para el punto A, el flujo del campo magnético se obtiene a partir del producto escalar de los vectores de campo magnético y superficie. En este caso, el vector superficie de la espira y del campo magnético son paralelos. Por lo tanto, al multiplicar por coseno de 0, el resultado es 0.1 teslas por metro cuadrado. Para resolver el inciso B, tenemos por ley de inducción de Faraday que la fuerza electromotriz inducida en la espira cuando varía el campo magnético es igual a menos la derivada del flujo magnético sobre el tiempo. Además, por la definición de flujo magnético tenemos que este es igual a la integral del campo magnético por el diferencial de superficie por el coseno del ángulo formado entre ambos. Podemos reescribir la fórmula en relación a la variación del campo sobre el tiempo, y este resultado es proporcional a menos el cambio del campo en relación al tiempo por el área. Para calcular la FEN tenemos que el tiempo inicial será 0 segundos con un campo magnético de 3.6 teslas y final en 0.4 segundos con un campo magnético de 0 teslas, dando como resultado 25 milivoltios. Punto C. Para calcular la FEN cuando la espira gira en el plano, se tiene que variar el ángulo con respecto al tiempo, y el campo se mantiene constante, lo cual se puede aproximar como menos el campo magnético por el área por el cambio del ángulo con respecto al tiempo, siendo que varía desde un ángulo inicial 0 grados a un ángulo final de 120 grados y que valores de campo magnético y área se mantienen, la fuerza electromotriz inducida será igual a 38 milivoltios. D. Para calcular la corriente inducida en la espira necesitamos saber su resistencia, la cual puede obtenerse mediante la ecuación 2, teniendo la resistividad para el material utilizado, que es cobre. Con los datos dados por el ejercicio y los valores para FEM inducida hallados en los puntos anteriores, reemplazamos en la ecuación corriente inducida es igual a FEM inducida sobre resistencia y obtenemos que la corriente en la espira para el primer caso es de 5 amperios y para el segundo caso es de 7,6 amperios. En esta animación podemos ver la manera en que se induce corriente en la espira por causa de un campo magnético producido por un imán. Conclusiones. De los resultados del ejercicio se puede concluir que, si el campo magnético o el ángulo de posición varían, la FEM inducida también lo hace, y la corriente inducida aumenta al aumentar la FEM inducida.